Hola chicos, hoy tenemos un nuevo convidado, Pau, que también es profe de primero de bachillerato y que nos viene un poco a hablar sobre dos propiedades muy importantes de las funciones que son, Pau. Hoy hablaremos de monotonía y curvatura. Perfecto. ¿Y esto de la monotonía, qué es? ¿Que una función es aburrida o cómo es esto? Bueno, no, en este caso cuando hablaremos de monotonía estamos hablando de saber si la función crece o la función decrece. Ah, perfecto. Pues vamos a verlo entonces. Pau, entonces, a ver, contanos un poquito cómo es, qué significa esto de la monotonía. Pues sí, para empezar con la monotonía tendremos que definir qué quiere decir que una función es creciente, qué significa que una función es decreciente. Entender que una función es creciente lo podemos entender a simple vista, pues pensando que de izquierda a derecha nuestra función pues, asciende, la función sube. Como esta, ¿no? que está aquí, ¿no? Como esta que tenemos en el primer ejemplo. Podríamos ser un poco más rigurosos y decir que si tomamos dos números de las x ordenados, pues el segundo valor es mayor que el primero. Vale, De esta manera, como por ejemplo este de aquí y este de aquí, ¿no? Por O sea, ¿y qué pasa entonces? Por ejemplo, en este caso, si tomamos el valor 1, su imagen, vemos claramente a simple vista que la imagen del 1 es mayor que la imagen del 2. Por tanto, la función crece en el intervalo entre menos 2 y 1. Podemos pensar lo mismo para la función decreciente. Una función es decreciente cuando, tomando dos valores ordenados, el segundo es menor que el primero. Vale, o sea, por ejemplo, si yo cojo este que está aquí, que es el menos 3, ¿no? Y su imagen es esta que está aquí. Exacto. Podemos ver que tiene una imagen positiva. El 3, que es más grande que el menos 3, su imagen es negativa, ¿no? Exactamente. Por tanto, como la segunda imagen es inferior que la primera, esta función decrece en ese intervalo. Nunca tenemos que pensar que la función toda ella crece o toda ella decrece, porque la función puede cambiar. O sea, que este es un caso especial, ¿no? Este es un caso particular en el que toda ella es decreciente. Vale. Y tenemos el tercer caso en el que le llamamos la función constante, es decir, aquella función o aquel intervalo de función en que no hay cambios en la altura que coge la función. Por tanto, es una recta horizontal. Tomados dos puntos, podemos ver que la recta se mantiene horizontal entre esos dos puntos. Vale, o sea que si yo cojo cualquier punto, por ejemplo el 2, el 3, a todos les corresponde la misma imagen, ¿no? Efectivamente. Vale, perfecto. Pau, y contanos, esto de máximos y mínimos, ¿qué significa? Bueno, pues si seguimos hablando de monotonía, significa que si tomamos un tramo de una función en el que la función es continua, ese punto en el que la función es creciente para dejar de ser creciente y empezar a decrecer, para empezar a bajar, ese punto de cambio es lo que llamamos un máximo. O sea, sería como la cima de la montaña, ¿no? Efectivamente, y lo mismo podemos decir para un mínimo. Tenemos una función que es continua y está decreciendo, cada vez es más pequeña, el punto en el que empieza a crecer ese es un mínimo. Vale, pero ¿y qué pasaría, por ejemplo, si yo, pues, esta función continúa y baja, y baja, y baja, y baja? Bueno, o sea, ¿es mínimo, realmente? No, podemos entonces distinguir tipos de mínimos. Podemos decir que es un mínimo absoluto si ese es el valor mínimo de toda la función. Y lo mismo diríamos para los máximos. O podemos decir que es un mínimo relativo si es un mínimo que únicamente es el mínimo de entre sus vecinos, como pero, este caso, ¿no? Como este caso, pero que más allá, en otro lugar de la función, hay un punto inferior a ese. Vale. Vale, entonces aquí tenemos un ejemplo y entonces, ¿qué podríamos analizar aquí? Bueno, pues vamos a tomar de todo lo que hemos dicho. En primer lugar vamos a mirar en qué puntos es decreciente, en qué puntos es creciente. Mientras tengamos el gráfico, el ejercicio es un poco más sencillo que cuando el año que viene tengamos solo la ecuación, ¿no? Vale. Para empezar, pues podemos empezar por la izquierda. Aquí. Sí, la función empieza a bajar hasta el punto menos 2, menos 1. ¿De acuerdo? Por tanto, decimos que la función es decreciente en el intervalo menos 3, menos 2. Y luego empieza a ser creciente, por tanto es creciente entre menos 2 y 0. Tiene un intervalo en que la función crece hasta el punto 0,3. A partir de ahí, desde el 0,3 hasta el punto 2,0, la función nuevamente baja, por tanto es una función decreciente. Y desde ahí hasta donde alcanza la gráfica en este caso, pues la función vuelve a ser creciente. Por tanto, suponiendo que
la función llega hasta el infinito fuera de los márgenes del dibujo. Podríamos decir que la función es decreciente en el intervalo menos infinito menos 2 y en el intervalo 0, 2. Mientras que la función será creciente en el intervalo menos 2, 0 ¿sí? Y en el intervalo del 2 al infinito. Son los dos intervalos en los que la función crece. O sea que aquí crece y a partir del 2 al más infinito crece también, Vuelve ¿no? a crecer, sí. Vale. Y entonces, una vez tenemos esta información, detectar los máximos y los mínimos es ya bastante sencillo. Hemos dicho que un mínimo es el punto en el que cambia de decrecer a crecer, por tanto el menos 2 menos 1 es un mínimo y el punto 2 menos 1 también es un mínimo. ¿Qué podemos decir de estos dos mínimos? Que como además son el mínimo valor que toma la función, son mínimos absolutos. No hay ningún valor de la función por debajo de ellos. Vale. En cambio, en el máximo diremos lo contrario. Tenemos un máximo en 0, 3, porque pasa de crecer a decrecer, pero en este caso hay valores mayores que el valor 3. Por ejemplo, cuando, aquí, ¿no? cuando la función se acerca al 3, hay valores más grandes que el 3, ¿no? Por tanto, ese máximo es relativo, no es un máximo absoluto. Vale. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí en esta gráfica que decrece y luego crece, ¿tiene algo que ver esta forma así como curvada o simplemente es corta hasta aquí, decrece y luego continúa y crece y ya está? No me fijo en la forma de la curva. Bueno, la forma de la curvatura es lo que veremos a continuación, es lo que llamamos concavidad o convexidad. Y cuando la función es continua, podemos, o no está hecha a trozos, podemos ver que esa concavidad o esa convexidad tiene que ver con el efecto de que haya un mínimo o de que haya un máximo, como muchos de vosotros ya podéis ver a simple vista. Vale, vamos a verlo entonces. Pau, ¿y esto de la curvatura de las funciones, qué significa? Bueno, significa que nosotros cuando vemos una función o cuando la estudiamos podemos distinguir dos tipos de curvatura, la parte de la función que es convexa y la que es cóncava. Igual que antes, no podemos decir que toda la función sea una cosa ni la otra, sino que a tramos es una cosa o la otra. Si yo fuera un matemático estricto, diría que una función es convexa cuando al trazarle una tangente, las tangentes quedan por encima de la gráfica. Tangente significa una recta, ¿no? Sí, que toca toca en un un punto nada más. Exacto. Vale. Entonces esa recta está por encima de la gráfica cuando es convexa o está por debajo de la gráfica cuando es cóncava. O sea que si yo trazo aquí la tangente, esta tangente está por debajo de mi gráfica. Exacto. Pero yo de esto no me voy a acordar, Pau. No, y es que es igual demasiado estricto hablar así. Podemos usar una regla que es un poco más fácil de recordar. Por ejemplo, podemos decir que una función es cóncava cuando tiene forma de valle. Vale. Tiene forma de valle. O incluso podemos decir que cóncava tiene forma de V. ¿De acuerdo? Eso nos ayuda a recordar lo que es una función cóncava. Y en el caso contrario, la función convexa es la que hace la forma de cima de montaña. Buenísimo. ¿Y qué pasa si es una recta cualquiera? Bueno, en ese caso no tendría curvatura. Si la recta es, aunque fuera una constante o una recta inclinada, pues no tendríamos curvatura. Vale. Pau, ¿y esto de puntos de inflexión es como que la curva se ha flexionado? ¿Qué ha pasado? No, buscar un punto de inflexión no es más que buscar esos puntos en los que la función pasa de ser convexa a ser cóncava, ¿de acuerdo? ¿Y aquí dónde estaría? Bueno, en este caso, justamente el punto en el que la función es plana, vemos que hay un cambio de convexa a cóncava, por tanto, para x igual a 0. Hay que tener en cuenta que algunas veces la función en esos puntos será plana y en otros casos no lo será, pero siempre veremos un cambio de... Vale, es decir, que la función podría venir pues así y cambiar así, ¿no? Y estar aquí. Exacto, ese punto no sería plano, pero también sería un punto de inflexión. Vale, y aquí en este ejemplo dice que cambia de convexa a cóncava, pero ¿podría ser al revés? Podría ser también al revés. Si la función nos imaginamos un espejo, podríamos tener la función justamente inversa en que cambia de cóncava a convexa y también sería un punto de inflexión. Vale. Pau, mira, justo aquí tenemos un ejemplo para poder analizar todo. Entonces, ¿cómo sería eso? Bien, pues aquí tenemos justamente un ejercicio tal como queremos que lo hagáis si queréis sacar un 10 en el análisis. Hombre, yo seguro. ¿Vale? Pues justamente, si os fijáis, tenemos una función de la que nos piden que analicemos todo. Una manera de pedírnoslo, por ejemplo, sería que
que analicemos monotonía y curvatura. Cuando nos piden esto, nos están diciendo que analicemos si la función es creciente o decreciente, si hay máximos o mínimos, y además cóncava, convexa y puntos de inflexión. Así que con 2 palabras, mira si están pidiendo cosas. Uy, todo. Para empezar, vamos a mirar en qué puntos es creciente, que seguramente es lo más fácil, y vemos que la función desde el principio hasta el punto -1 es creciente. Y luego desde el punto -1 hasta el punto 1 es decreciente. O sea que aquí lo que hace la función es bajar, ¿no? Sí, y desde ahí sigue también hasta el punto 1, que también sigue bajando. Vale. O sea que aquí sigue bajando hasta el punto 1. Exactamente. Vale. Y de ahí en adelante la función Vuelve ya a es subir. creciente. Vale. ¿Vale? Con esta información, saber si tenemos máximos o mínimos es fácil. El punto -1 con -1, 4, ese es el punto en el que hay un máximo. Y ya podéis ver que es un máximo relativo. Porque hay puntos al final de la función que son superiores al punto 4. ¿Vale? Por tanto, es un máximo relativo. Y en el punto 1 menos 2, ahí tenemos un mínimo que también es relativo, porque al inicio de la función ha habido valores que eran más pequeños. Acá tengo un mínimo, ¿no? Ahí tienes un mínimo, ahí tienes un mínimo. Y me he equivocado porque he dicho -2 y es en el punto 1, 0. Corrijo, en el punto 1, 0. Vale. ¿De acuerdo? 1, 0. Exacto. Y este era el punto -1, 4. 4. O sea, yo siempre tengo que dar las 2 coordenadas del punto. Siempre hay que dar las 2. Siempre hay que dar las 2. Vale. De igual manera podemos mirar la curvatura. ¿Vale? Recordad, hemos dicho que cóncava es la que tiene forma de valle. Por tanto, vamos a ver que a partir del 0 en adelante la función es cóncava. La función es cóncava. Y antes del 0... Toda esta parte de aquí, ¿no? Sí, de aquí en adelante es cóncava. Vale. Y antes del 0 la función era convexa. Vale. Aquí es cóncava. Y aquí, que parece como una montaña, ¿no? Entonces aquí tenemos que la función es convexa. Efectivamente. Vale. Y en el punto justo en el que no es ni una cosa ni la otra porque cambia de convexa a cóncava, diremos que es un punto de inflexión que está ahí marcado. Vale. Y entonces aquí en el punto de inflexión también tengo que dar las coordenadas. En el punto de inflexión también daremos las coordenadas, en este caso diremos que es el punto 0, 2. Vale, 0, 2. Buenísimo. Bueno chicos, aquí ya hemos terminado con este tema. Agradecemos obviamente a Pau que nos haya venido a visitar, que nos haya contado de todas estas propiedades que tenemos de funciones. Y como siempre, recordar hacer el formulario, ¿no? El número 8 en este caso, ya nos tocaría. El formulario en Matemáticas, Ciencias Sociales o en Matemáticas, Ciencias y Tecnología. Pau. Un placer. Buenísimo. Adiós. Adiós.